El amanecer de un nuevo día, la salida del sol nos ilumina y el buen desayuno nos espera. Hoy serviremos a tu mesa un buen manjar con la poderosa palabra de Dios. Ya da comienzo el desayuno espiritual. Dios te bendiga, Dios te guarde, amados amigos y hermanos, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Que la paz de Dios y del Creador sea contigo y con todo el ambiente que te rodea. Buen provecho para los que están comenzando este día laboral. Nueva fuerza para que Dios les permita terminar este día, el día de hoy, llevando siempre nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dándole gracias a Dios por otro día que más nos permite, Dios de vida, por el respirar, por el poder ver, por el poder estar en salud, por su gracia y su misericordia, por esa sangre del Cordero inmolado que nos redimió. Gracias siempre a Dios, y a Él sea la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Efesios capítulo 2, verso del 1 al 13 dice la poderosa palabra de Dios. Este es el desayuno espiritual, el que muchas veces se convierte en almuerzo, pero sigue siendo la poderosa palabra de Dios. Efesios capítulo 2, verso del 1 al 13 dice la poderosa palabra de Dios. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en pecados, en lo cual anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, al espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en un tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros o de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buena obra, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos, por el llamamiento o por la llamada circuncisión hecha por manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Cristo en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo.
Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos, que no retorna tras vacía, va a ser predicada esta mañana. Te pido que tú te glorifiques de manera especial y que a través de tu espíritu nos dé la revelación de tu palabra. Y esta palabra nutra nuestras vidas y nos convirtamos en hacedores de la misma y no oidores olvidadizos. Te pido que te glorifiques de una manera especial y poderosa. Que nos enseñe, Señor amado, y que nos lleve por el camino de rectitud y de justicia por amor a tu nombre. Gracias por tu palabra. Que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que es necesaria para la edificación de aquel que nos está escuchando y la nuestra propia. En el nombre que sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, dos veces oído esto, que de Dios es el poder. Lejos y ahora cerca. Lejos y ahora cerca. Dice la Biblia, porque de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas buenas, nuevas. La caída del hombre ante la presencia de Dios vino a causa de la desobediencia. El pecado trajo desobediencia. Y es por eso que Dios nos está llamando a la obediencia, a que obedezcamos su palabra, a que vivamos su palabra, a que hagamos sus obras aquí en la tierra, todos aquellos que han sido redimidos con la sangre del Cordero. Porque de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo único para todo aquel que no le crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo es posible para el que cree. Aquella persona que acepta a Jesucristo como su único y exclusivo Salvador, porque estaba en delitos y en pecado y tras sus propios caminos, haciendo la voluntad de la carne y de este mundo y no la voluntad de Dios. La desobediencia nos llevó a hacer la voluntad de la carne o nuestra voluntad propia y la voluntad de este mundo, pero no la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que este mundo tiene el príncipe de este mundo, el príncipe de las potestades en los aires, refiriéndose a Satanás. ¿A qué fue lo que vino Satanás a este mundo? Vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo en nuestra vida. Jesucristo vino a romper todas aquellas cosas que te impiden llegar a Él. Jesucristo vino a ser la luz del mundo. Jesucristo vino a alumbrar este mundo que está en tinieblas porque están bajo las obras de la carne. Muchas veces encontramos personas que dicen, si Cristo viene ahora mismo, yo me voy con Él porque yo soy bueno, porque yo no le hago mal a nadie, porque yo no me meto con nadie, porque yo no busco problemas, porque yo ayudo al necesitado. Y tenemos un sinfín de cosas que al verlas es buena lo que se está haciendo. Pero la obediencia a su palabra, por cuanto andamos bajo la carne, satisfaciendo nuestras propias obras, y porque andamos bajo el régimen de este mundo y no nos acercamos a Dios en obediencia, lo que se perdió en el huerto de Edén fue la obediencia, porque se le dijo a Adán, no comerás del árbol de la ciencia del bien y el mal, de todo el fruto puedes comer menos de ese. Se le dio una instrucción y esa instrucción se rompió a causa de la tentación, de que la serpiente tentó a Eva y por ende Eva le dio de comer al fruto a Adán, que no se supone que comiera, porque había unas instrucciones que Dios había dado y lo que causó el pecado fue la desobediencia. Desobedecieron a Dios. Entonces Dios quiere que tú vuelvas a ser obediente, que tú vuelvas a vivir su palabra, que tú comienzas a vivir bajo su régimen, sus estatutos, sus enseñanzas. Porque la Biblia dice que Dios no quiere la muerte del que muere. Pero antes estábamos lejos de Cristo, teníamos buenas obras. Porque quizás verdaderamente no le hacíamos mal a nadie, no nos metíamos en problemas, ayudábamos al que tenemos que ayudar, éramos personas de bien, pero estábamos alejados de Cristo por cuanto estábamos viviendo nuestra propia vida según nuestro orden,
según este mundo, pero no nos acercábamos a Dios en obediencia a Dios. Por eso hay que hacer la profesión de fe a todo aquel que no ha aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador, para entrar a la obediencia a Dios, para que nuestro nombre sea registrado en el libro de la vida, porque por cuanto todos fuimos destituidos por la desobediencia, por el pecado en el huerto del Edén. Todos fuimos destituidos. Y es por eso que ahora, a través de la sangre del Cordero inmolado, a través del sacrificio que hizo Jesucristo, a través de reconocer a Jesucristo, el Hijo de Dios, como nuestro único y exclusivo Salvador, dice que pasamos de muerte a vida, que pasamos de ser personas de lo lejos a ser personas cercanas a Dios. Por eso, aquí este verso bíblico dice: andábamos sin esperanza y sin Cristo en este mundo, ajenos de la promesa de Dios, alejados de Dios. Pero ahora en Cristo, vosotros que en un tiempo estabais lejos, ahora fuimos hechos cercanos a Él, a través de, ¿qué dice el verso bíblico 13 del capítulo 2 de Efesios? Dice: porque ahora en Cristo, vosotros que un tiempo estuvimos lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Cordero. Entonces, cuando aceptamos a Jesucristo, cuando reconocemos nuestros pecados, Dios mío, hemos pecado contra ti. ¿En qué pecaste contra Dios? En la desobediencia, en vivir tu propia vida, en seguir el ritmo de este mundo que está bajo el maligno. Este mundo está bajo el maligno. El mundo es el cosmos es el sistema que opera en este mundo. Está bajo el maligno y nos aleja de Dios. Y nuestra carne nos aleja de Dios. Nuestros propios caminos nos alejan de Dios. Pero cuando nosotros aceptamos a Cristo como único exclusivo Salvador, es para vivir conforme a su palabra, conforme a sus propósitos, conforme. Entonces, por eso dice que la sangre de Cristo en un momento estábamos lejos, pero nos hizo cercanos a Dios a través de Jesucristo. Estuvimos muertos, mas ahora vivimos en Cristo Jesús. Un versículo bíblico que siempre me llega a memoria es cuando el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. O sea, Pablo está diciendo: ya yo no hago las obras de la carne, ya yo no vivo la vida como yo quiero, ya yo no sigo la corriente de este mundo, ya yo no estoy de lejos, ahora yo estoy cercano a Dios. Porque he decidido seguir a Cristo, porque he decidido vivir su palabra, porque he aceptado a Cristo. Cuando usted hace la profesión de fe y usted acepta a Cristo como su único y exclusivo Salvador, dice la Biblia que su nombre está registrado en el libro de la vida. O sea que ese nombre estaba borrado por cuanto andábamos bajo los designios de la carne y las obras de este mundo. Estábamos lejos de Dios. El pecado es la desobediencia a Dios, la desobediencia a su palabra, el no vivir su palabra es pecado. Porque esta palabra trae orden a nuestra vida, porque es la voluntad de Dios para con nosotros. Pero nosotros no vamos a entender esto hasta que nosotros no hagamos morir lo terrenal en vosotros. Hasta que nosotros no hagamos morir nuestros pensamientos terrenales y comencemos a operar en los pensamientos de Dios. Comencemos a andar en la voluntad de Dios. Lejos pero cerca. Lejos pero ahora cerca. La sangre de Cristo, el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo, nos limpió del pecado, no acordándose de ello, y registró nuestra vida en el libro de la vida que estaba borrado. Dijo: aquí está Herbert apuntado, porque aceptó a Cristo, porque decidió seguir a Cristo. Porque el decidir seguir a Cristo y aceptarlo como único exclusivo Salvador es negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguirlo. El tú aceptar a Cristo es negarte a ti mismo,
tomar la cruz y seguirlo. A los cristianos no le dijeron, a los discípulos no le dijeron cristianos por decirle. A los discípulos le dijeron cristianos por primera vez en Antioquía porque eran seguidores de Cristo. A Pedro, cuando negó a Cristo, la gente decía, este es uno de ellos, porque anda como ellos, porque habla como ellos, porque se expresa como ellos, porque vive como ellos. Había algo en Pedro que le reflejaba a la gente a Jesucristo. Por eso conocían que Pedro, aunque estaba negando a Cristo, era uno de ellos. Jesucristo se lo había dicho a Pedro, Pedro, me vas a negar. Pero Pedro no quería creerlo. Le decía, maestro, si tengo que morir contigo, he de morir, moriré. Si tengo que sufrir contigo, voy a sufrir, sufriré. Pero cuando llegó el momento que Pedro trató de oír, aquellas palabras que le dijo el maestro se iba a cumplir. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dijo se hará y se efectuará. Por eso cuando Dios te promete algo, Dios lo va a cumplir. Pero hay cosas que no se cumplen, hay cosas que no se ven, pero no porque Dios no quiso, es porque nosotros no andamos en la obediencia y en el orden de Dios. Hay cosas que no acontecen porque hay algo que no acontece y no porque Dios sea mentiroso. Hay una palabra que Dios te dio, es una promesa que Dios te dio. Dios la va a cumplir. No podemos decir, no, Dios no la va a cumplir, eso es mentira, no. Dios la va a cumplir. Si Dios la dijo, Dios la va a cumplir. Ahora, pero tú tienes que estar en el orden para recibir la bendición de Dios. Usted tiene que estar en la obediencia, usted tiene que entrar en obediencia a Dios para que se cumpla la bendición de Dios en su vida, lo que Dios dijo. A veces lo estamos esperando con las manos cruzadas. Vamos a pararme aquí para esperar la promesa. Una vez yo me encontré un joven en la calle y comencé a hablarle del evangelio. El joven me dijo, yo soy hijo de promesa. Dios le prometió a mi mamá que me iba a llevar otra vez para los caminos. Y yo le estaba invitando para la iglesia, hermano. Y el joven me decía, yo soy hijo de promesa. Y siguió caminando. Y yo le pregunté, ¿qué tú quieres decir con que tú eres hijo de promesa? Porque lo que estaba en la mente del joven era que Dios no miente. Que Dios va a buscar cualquier manera para llevarlo otra vez al evangelio. Lo que el joven no sabía era que Dios lo estaba invitando a la iglesia a través de usarme a mi persona para hacerle la invitación y a través de muchas personas que se le acercaron para hacerle la invitación. Y yo me imagino que a todos le decían lo mismo. Yo soy hijo de promesa. Dios le prometió a mi mamá. Dios prometió hacer esto, Dios prometió hacer lo otro, pero él con sus manos cruzadas no se percataba ni se daba cuenta que el mismo Dios estaba enviando personas para que lo invitaran y para que le hablaran del evangelio. Era el mismo Dios que estaba invitándolo, pero él no lo veía porque estaba esperándolo con las manos cruzadas. Hermanos, muchas veces nosotros estamos esperando la promesa de Dios cumplirse con las manos cruzadas. A veces nosotros queremos que las cosas acontezcan un chasquido de los dedos. Pero estamos haciendo algo para que esas cosas acontezcan. Estamos muchas veces con las manos cruzadas. Estamos muchas veces lejos de Dios. Y necesitamos acercarnos a Él y hacer su voluntad y vivir de acuerdo a su palabra. En este mundo, el tiempo que nos queda, porque la iglesia será levantada, un abrir y cerrar de ojos, será levantada la iglesia de la tierra. Se acabarán los sufrimientos, el dolor, el desaliento, la tristeza, porque la iglesia será levantada al cielo. Y queremos que todos aquellos que nos estén escuchando entiendan que el reino de los cielos no es por obra para que nadie se gloríe. Por eso hay personas que nos encontramos que no le sirven a Cristo
que dicen que si Cristo viene a buscar su iglesia, ellos se van porque ellos son buenos, porque ellos le hacen bien a porque ellos no se meten con nadie, porque ellos no roban, porque ellos no beben, porque ellos no fuman, porque ellos no... Pero están en desobediencia porque están viviendo una vida desordenada fuera del orden de Dios. Entonces tenemos que entrar en obediencia y primeramente tenemos que aceptar a Jesucristo como único y exclusivo Salvador. El tú decir Jesucristo te acepto como único y exclusivo Salvador es una guerra. Es el principio de una guerra. Por lo que tú has dicho, el enemigo va a hacerte la guerra. El enemigo te tenía dominado cuando estabas en el mundo, pero una vez tú aceptas a Cristo y Cristo entra en tu vida y tú decides seguir a Cristo en obediencia, el enemigo va a hacer lo posible para que tú vuelvas a alejarte de Dios, para que tú no te acerques a Dios, para que tú no te llegues a la casa de Dios, para que tú no escuches palabras de Dios, para que tú no adores a Dios, para que tú no le sirvas a Dios en obediencia. Porque eso fue lo que él provocó. Él provocó en el huerto de Edén una desobediencia, un desorden. Y cuando entra la desobediencia al ser humano, vivimos una vida desordenada. Entonces Dios quiere ponerle orden a nuestra vida para que podamos recibir las promesas de Dios que está en la palabra de Dios, para que podamos también recibir y alcanzar la vida eterna. Por eso la Biblia dice que corremos esta carrera de tal manera que la obtenemos el premio y que la tenemos que correr legítimamente, o sea, en otras palabras, que hay que correrla como es. Entonces, lejos de Dios, mas ahora cerca. Y mientras tú lo tengas más cerca, mejor. Mientras tú te relaciones más con Dios, mejor. Mientras tú aumentes tu fe, tú te nutras en la palabra de Dios. Mientras tú hagas raíces en el evangelio, mejor todavía. Porque los vientos del enemigo están soplando para arrancarte de esas raíces, para arrancarte de la presencia de Dios, para arrancarte de la voluntad de Dios, para alejarte y hacerte otra vez lejano de la presencia de Dios. Pero gracias a la sangre del Cordero de Cristo, ahora estamos cerca de Él. Ahora tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo. Ahora podemos orarle a Dios, ahora podemos hablar con Dios, ahora podemos recibir las promesas de Dios, ahora podemos ver que lo que está en la palabra de Dios nos nutre, nos ayuda, nos impulsa a buscar de Dios, haciendo morir las obras terrenales en nosotros, negándonos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Qué difícil se hace negarnos a nosotros mismos. Sí, eso es una batalla. Porque nuestra carne es nuestra enemiga. Porque el mundo es nuestro enemigo. Porque Satanás es nuestro enemigo. Estamos combatiendo con tres enemigos que no duermen. La carne, el mundo y Satanás. No duermen. ¿Para qué? Para alejarte de Dios. Entonces, las promesas se cumplen cuando nos acercamos a Dios. Entonces, cuando tú te acercas a Dios, se levanta y se arrecia la guerra y la batalla por tu alma, porque esto es una guerra por tu alma, porque tu cuerpo se va al polvo, muere, pero tu alma está viva. ¿Y a dónde irá tu alma, amado amigo y hermano que me está escuchando? No por buenas obras. Hay que ser obediente. Las obras son mejores en obediencia. Escuche bien. No por obra para que nadie se gloríe. Y hablando de las obras fuera de la obediencia a Dios. Pero cuando las obras son en la obediencia a Dios, son mejores todavía. Porque hay una obediencia. Hay una línea, hay un patrón. Hay alguien que te ciñe. El apóstol dijo, no me ciño yo, ahora me ciñe otro. O sea, no me ajusto yo, ahora hay alguien que me ajusta. ¿Quién es ese alguien? Cristo. El autor y consumador de la fe. A través de las escrituras vemos que la escritura nos va moldeando. La escritura es el alfarero que nos va moldeando y la palabra nos va moldeando y nos va haciendo vasijas de honra en sus manos. ¿Para llevar qué? Para llevar la salvación a otro. Para llevar el testimonio del evangelio a otro. Por eso, amados, tenemos que estar claros de que ya no podemos estar lejos.
Los tiempos y las señales nos están diciendo que no es tiempo de estar lejos, que es tiempo de entrar en la obediencia, que es tiempo de entrar en lo que Dios quiere, que es tiempo de estar cerca de Dios más que nunca, buscarle en todo tiempo, meditar en Él, pensar en Dios, tener a Dios de cerca, porque Dios no es un Dios de lejos, pero Dios dice que al altivo lo mira de lejos, mas al humilde lo mira de cerca. Acerquémonos a Dios, busquemos a Dios, adoremos a Dios, sirvámosles a Dios como es. Vivamos una vida agradable ante los ojos de Dios para poder recibir la promesa y el galardón de vida eterna. Porque tu alma necesita un lugar y ese lugar está en Cristo Jesús. Para ya sea que si la muerte te llegase o si Dios venga a buscar su iglesia, usted reciba la vida eterna. Aquí en este camino hay solamente dos caminos, no hay tres, no hay uno neutro. Aquí no hay dos caminos, aquí no hay tres caminos, aquí hay dos caminos. El camino que te lleva a la vida eterna y el camino que te lleva al lago de fuego de perdición, donde dice que el castigo allí también es eterno. Entonces yo no creo que usted esté pensando en el castigo eterno. Yo no creo que usted esté pensando en el lago de fuego. Yo no creo que usted esté pensando quedarse de lejos. Es hora de acercarnos a Dios. Es hora de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Es hora de entrar en obediencia a su palabra. Es hora de vivir conforme a ella y usted va a ver las grandes cosas. Usted se va a dar cuenta y se le va a caer las escarchas de los ojos y se va a dar cuenta que la vida que usted vivió sin Cristo es una vida sin sentido. Mas Cristo vino a ponerle sentido a tu vida. Antes estábamos lejos. Ahora estamos cerca. A través de la sangre de Cristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esperamos que esta palabra, esto fue una delicia esta mañana. Que esta palabra deleite en tu vida y alcance tú la misericordia de Dios y que nos haga reconocer y comprender que Dios es un Dios de cerca y no de lejos. Amén.